Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender una de las mejores herramientas de análisis fundamental para tomar buenas decisiones y sobre todo decisiones que te protejan de contraer o de tener demasiado riesgo en tus portafolios? Quédate aquí porque te enseñamos todo sobre un índice de valorización llamado Price to Earning. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. Hola amigos de Inversapiens, bienvenidos al capítulo 176, si la memoria no me falla. Estamos aquí con Nico, hemos estado detrás de cámara estudiando unas métricas que les vamos a comentar en el episodio de hoy para poder entender qué tan barata o cara, en teoría, comillas, está la bolsa norteamericana. En realidad para cualquier bolsa, pero vamos a hacer el ejemplo de la bolsa norteamericana. Antes de entrar al capítulo, recuerda ir a www.inversapiens.com. A la derecha arriba va a aparecer una pestaña que dice Kit gratuito. Si lo apretas y dejas tu correo, te suscribirás a la lista de correos donde Nico está mandando correos de valor, del mercado, de finanzas conductuales frecuentemente, y además te vas a enterar de todas nuestras novedades y además vas a recibir un curso de finanzas personales gratuito que sirve mucho para poder sentar las primeras bases si es que estás partiendo en este mundo de las inversiones. Ahora sí, profe, ¿cómo está el ánimo? ¿Cómo estamos grabando hoy día, el Día del Trabajador? Eso, bien, contento como cada lunes ahí grabando un episodio más. Este episodio está bien interesante porque vamos a hablar de uno de los, yo diría, indicadores favoritos de los inversionistas que invierten a través de fundamentales. Y yo creo que es bastante interesante integrarlo en los procesos de decisión que tienen las personas porque les puede evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Así que cuéntame un poquito, Carlos, ¿qué es lo que es el price to earning? Vamos a ver vamos a ver el price to earning y también vamos a ver otro indicador, pero no les voy a adelantar para que queden ahí, para que se queden hasta el final. El price to earning, y si me equivoco, Nico, ahí me corriges, es una manera de poder valorizar de una manera sencilla, con datos que son públicos y están a la mano, de obviamente acciones que cotizan en bolsa, es decir, que tienen estados financieros públicos y que presentan resultados más o menos trimestralmente. Es una medida que nos permite entender, en teoría y abriendo comillas, si está cara o barata. ¿Por qué? Porque mide o es una relación entre el precio de la acción en el que cotiza en la bolsa en función de los resultados que reporta la compañía, ¿ya? Y lo que mide es el precio partido la utilidad que genera, Sí, la utilidad. ¿cierto? Sí, Sí, entonces, un poco lo que te está queriendo decir es que si te da un price to earning caro, significa que como es un cociente de una división entre el precio de la acción dividido el reporte de resultados, si el price to earning es alto, significa que el precio en bolsa está muy alto en relación al resultado que está generando la compañía. Y viceversa, si el price to earning es bajo, significa que el precio de la acción en bolsa es bajo en comparación a la utilidad que está generando la compañía. Ahora, lo interesante es que el price to earning también se puede calcular para portafolios de acciones, no solamente para acciones individuales, sino que podemos calcular, por ejemplo, el price to earning de la bolsa norteamericana o del SP500 que tiene las 500 acciones más transadas. Entonces, cuando uno mira, y es un poco lo que vamos a hacer hoy día, cuando uno mira el histórico del price to earning, es decir, cuál era el price to earning de la bolsa hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 3 meses y hoy día, te puede entregar una medida que obviamente no te da certezas, pero te puede
dar al menos una guía de si el precio está caro o barato en función del rendimiento histórico que ha tenido la bolsa. Sí, claro, efectivamente, esto está interesante porque hay hartas cosas que se pueden aprender. Primero, el precio técnicamente, el precio de un activo, o en realidad no el precio, el valor económico de una acción está directamente relacionado con las expectativas de flujo de caja, o sea, con las expectativas de ganancia que va a generar en el futuro y el riesgo. ¿Ok? Entonces, nosotros esperaríamos que el precio estuviese muy cercano al valor económico, es decir, esperamos que las personas evalúen el valor económico de un activo o de una acción y en virtud de esa evaluación tomen su decisión de comprar o no comprar el precio de una acción. Entonces, ¿qué pasa? Esto es todo lo que esperaríamos desde una perspectiva racional. Después nos vamos a ir metiendo que los mercados se vuelven irracionales, pero lo que nosotros esperamos es que el inversionista diga acción X. Diga, mira, necesito hacer una proyección de cuáles son las expectativas de utilidad que va a tener esta empresa. O sea, la mejor forma de hacer ese esfuerzo de expectativa es mirar la utilidad que está teniendo en este minuto, que está reportando en este minuto. Obviamente que en este caso en finanzas y en economía, no necesariamente lo que está pasando hoy día se va a replicar en el futuro. Sin embargo, los inversionistas intentan tomar esa información y hacer proyecciones, tal vez aplicando alguna tasa de crecimiento, si es que la empresa viene creciendo de utilidad en los últimos años. Entonces, es súper importante el resultado de utilidad que tiene la empresa, no solamente para poder, porque depende de eso cuánto dividendo va a distribuir, sino que además es súper importante como información para que los inversionistas hagan este esfuerzo de proyectar las utilidades hacia el futuro y por lo tanto se hagan una idea del valor de una acción. Si ese valor está por sobre el precio actual, lo más probable es que vayan a comprar porque van a interpretar que está súper barato, el precio está muy por debajo del valor real que ellos creen que tiene el activo, y al ir a comprar acciones, ese aumento, ese desequilibrio, cierto aumento en la demanda, hace que el precio suba. ¿Ya? Y como el precio es libre mercado, ¿cierto? El precio se fija en virtud de las cotizaciones, en virtud de la oferta y la demanda, el precio va a subir. Y el precio debería subir hasta un nivel similar del valor económico percibido por todos los inversionistas. ¿Ya? Y al revés, si es que hay malas noticias de utilidad, lo que hacen los inversionistas es que dicen, voy a reestimar mis expectativas de utilidad hacia el futuro y al reestimar esas expectativas hacia abajo, el valor económico baja. Entonces, si el precio está por sobre el valor económico, los inversionistas van a decir, es una buena oportunidad para salir a vender, porque lo puedo vender a un precio que está por sobre su valor económico. Y ese exceso de oferta, o sea, exceso de personas que quieren ir a vender la acción, hace que el precio baje y nosotros esperaríamos que bajara a un nivel relativamente similar a este valor económico. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto acá, como decía Carlos, es que este ejercicio de valorización es un ejercicio de valorización que No es podríamos, simple, no es no es simple, sencillo. no es simple y además se llaman expectativas mixtas. O sea, no todos vamos a opinar exactamente lo mismo. Van a haber algunos que van a, no sé, mirar Tesla y van a decir, no, las utilidades que tiene Tesla en el futuro van a ser 2, 3, 4, 5 veces las utilidades que está teniendo hoy día porque está haciendo un montón de desarrollo. Y hay otros que dirán que las utilidades se van a mantener o que van a crecer tal vez un 10%. Y hay otros que dirán que las utilidades incluso van a bajar. Entonces, esta interpretación mixta de los mercados hacen que este ejercicio de valorización tenga volatilidad, o sea, no sea exacto. No es que, no es que tengamos una cifra de valor exacta, sino que hay algunos analistas que dicen que es tanto, otros que dicen que es tanto, algunos que dicen que es más, otros que dicen que es menos. Y este ejercicio de expectativas mixtas, entonces, va haciendo que la decisión de invertir de parte de los inversionistas también sea mixta. Van a haber algunos que van a comprar aun cuando el precio esté muy cercano al valor económico, hay otros que van a comprar aun cuando el precio de mercado esté muy por sobre el valor económico actual del activo, de la acción. Entonces, ¿cómo se mide
valor económico actual. Se mide con este indicador que se llama precio sobre utilidad o price to earning. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Agarra el precio de la acción y antes de dividirlo, se toma toda la utilidad de la empresa y se divide por el número de acciones emitidas. Entonces, ¿qué es lo que son los números de acciones emitidas? Cuando una empresa se va a bolsa, o sea, quiere cotizarse en bolsa, las empresas quieren cotizarse en bolsa por varias razones, pero principalmente lo quieren hacer porque les permite extraer financiamiento al ir a vender su patrimonio. O sea, una vez que están cotizadas en bolsa, ahí tú tienes que tomar la cantidad de acciones que se emitieron al momento de hacer esa apertura en bolsa. Eso se llama total outstanding o monto total emitido. Y con eso, entonces, tú tomas la utilidad y divides por la cantidad de acciones que emitió la empresa. Y entonces tienes un valor que es la utilidad por acción. Y entonces tú tomas el precio y lo divides por la utilidad por acción y tienes el price to earn, que es una razón que te permite medir cuánto te está costando, eh, bien digo, $1 de utilidad de esa empresa. Claro. Esa es como para que tomen nota los que nos están escuchando, pongan así tal cual, ya les vamos a explicar cómo interpretar, pero es la mejor definición para mí es cuánto te está costando $1 de utilidad de la empresa que estás comprando o de la acción que estás comprando. Entonces, supongamos que el price to earning es 20. Ya les vamos a explicar también dónde verlo, etcétera. No se preocupen. Sí. Supongamos que es 20. ¿Qué significa que el price to earning sea 20? Significa que si tú compras la acción, te está costando $20 tener $1 de utilidad, que no es lo mismo que dividendo, ¿ok? Porque cuando tú hablas de tasa de dividendo, tienes que tomar la utilidad de la empresa y tienes que multiplicarla por la tasa de reparto. Eso es otra medida que la podemos ver en otro programa. Es simplemente ver cuánto si tú compras la acción de una empresa, tú vas a ser dueño de una parte de la empresa. Entonces, ¿cuánto te está costando ser dueño de $1 de utilidad? Entonces te cuesta el price to earning. Carlos. Sí, Nico, dijiste muchas cosas y me gustaría ir por partes. En primer lugar, igual es importante entender que muchas de las cosas que dijiste son en la teoría, porque en realidad en la práctica muchas veces no pasan. Te voy a dar algunos ejemplos, pero primero, entender que de los inversionistas retail, muy poquito, no será ni el 5% que puede hacer un análisis de flujo proyectado, para hacer un análisis fundamental, ¿ya? La mayoría de los inversionistas retail no lo hacen. Ahora, pasemos a los inversionistas institucionales. En teoría, deberían hacer análisis fundamental de empresas proyectando flujos futuros. En teoría, pero si uno va al mercado nacional, empresas que no están en el IPSA, yo te aseguro que no las ven. Porque necesitan capacidad humana, necesitan hora hombre, necesitan analistas. Cada analista en particular puede estar enfocado en una industria. Una industria puede tener en Chile 3, 4, 5 empresas máximo. Entonces, imagínate, para poder tener 100 empresas tenéis que tener... Termina siendo caro. Y al final lo que eligen es seguir a las empresas más transadas, a las más nombradas, a las más demandadas, a las que mejor les va. Es una cosa obvia. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que el análisis fundamental se basa en argumentos que muchas veces pueden estar equivocados. O sea, yo proyecto flujos futuros en base a ciertos argumentos, por ejemplo, que va a haber un crecimiento económico, por ejemplo, que no van a entrar nuevos competidores, que hay barreras de entrada para proveedores, para clientes, etc. Entonces, hay que entender que en el papel, o sea, cuando van pasando las cosas, no siempre se dan como lo plasmaron los analistas en los papeles. Y ejemplos, o sea, ejemplos recientes hay miles. ¿Cuántas corredoras de bolsa estaban recomendando cuando SQM estaba a 100 mil pesos? La estaban recomendando y hoy día está en 50, 60 mil pesos. Y ejemplo, no nos enfoquemos solo en el mercado nacional, vamos a bancos centrales. Los bancos centrales entregan expectativas de cómo va a estar la economía en el futuro, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Y es
es una locura cómo se han equivocado en los últimos 2 años desde que empezó el coronavirus. Entonces, es súper importante entender que por muy experto que alguien sea o muy técnico que alguien sea, los argumentos para poder hacer un análisis fundamental en el papel muchas veces en la realidad no se dan, ¿ya? Claro. Y ejemplos como el de Sokimich, hay miles, ejemplos como el del Banco Central de Europa o el de la Reserva Federal, con las expectativas económicas, que por algo tenemos las inflaciones descontroladas, hay mucho, entonces hay que entender eso. No porque un inversionista institucional te diga, esta empresa está más barato que su valor económico, no necesariamente eso se va a dar. O sea, creo que hay más casos de fracasos que de éxito. Y hay que entender eso también, ¿ya? Sí. Em, Y solo complementarte ahí sí, un recurso práctico para que si quieren hacer el ejercicio, váyanse a Yahoo Finance y en Yahoo Finance pueden buscar cualquier acción y vayan, y si se van a mitad de página, se hacen el scroll hacia abajo y van hacia mitad de página, van a ver algo que se llama el target price o el precio objetivo, ¿ya? Y ese target price o precio objetivo es lo que les dice Carlos, es la recomendación del analista, que es el precio con el cual se casa un analista haciendo este ejemplo de flujo futuro, descontado una tasa de descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Y se van a dar cuenta en la práctica que van a haber muchas empresas que puedan tener 5 o 10 analistas, pero también hay otras empresas, muchas empresas que no tienen ni uno. ¿Ya? claro. Y es porque efectivamente lo que hacen las oficinas de inversiones es que tienen una capacidad limitada para poder hacer este ejercicio con todas las empresas. Eso las obliga entonces a tener otras estrategias de toma de decisiones de inversión que no tienen que ver con esta valorización por fundamentales y van mezclando algunas cosas macroeconómicas con análisis técnico eh, o incluso valorización por múltiplo o incluso estos Mm, factores fundamentales van tomando decisiones de qué es lo mejor y no necesariamente calculando el precio objetivo. Porque otra cosa también es que uno de los grandes problemas del precio objetivo es que tú podés decir cuál es el precio objetivo y otra cosa es que el mercado te dé la razón. Te podéis morir esperando que el mercado te dé la razón. Así que hagan ese ejercicio práctico y ahí van a ver lo que Carlos dice que es cierto. que no siempre se da. Sí, dale nomás, Carlos. Nico, y en ese sentido me quedan dos cosas. Una cosa importante también es entender que cuando se muestran, ponte tu precios objetivos, sean de expectativa económica o de precios de acción, generalmente lo que hacen en Estados Unidos es que se calcula el promedio de los analistas. O sea, en Bloomberg, ponte tú miráis el precio de una acción y ves el precio objetivo y te da un precio objetivo. Si uno se mete ahí y aprieta el doble clic, generalmente te dice cómo lo calcularon y en general es el promedio de varios analistas que siguen la acción que son de diferentes bancos, sea JP Morgan, Merrill Lynch, lo que sea, ¿ya? Eso es importante. Entonces, hay una cosa que dijiste tú, Nico, que es importante, que es que hacer un análisis fundamental demora tiempo. Entonces, se han creado otros métodos para hacer un análisis fundamental, en teoría más simple, pero menos robusto. Y ahí es donde entra el tema de los múltiplos que hablaba Nico, que no vamos a entrar ahí. Pero ahí es donde también entra el price to earning, que es una manera mucho más sencilla, que no requiere de demasiado tiempo ni de muchos analistas, para poder calcular en teoría si una acción está cara o barata. No sé si con eso entramos de lleno al price to earning, Nico, o... Exacto, exacto. Es volver al inicio del episodio, es el price to earning es entonces un ejercicio de valorización, pero con datos actuales, con datos conocidos. Claro, No es una estimación de flujos de caja futuros con una tasa, bueno, sino que es una mirada con la información que tengo ahora. ¿Cuánto vale, cuánto me está costando esta acción? ¿Ya? O sea, y es un indicador que muchos decimos que nos permite saber si está caro o barato, porque nos permite solamente observar esta métrica, nos permite decir, ok, me están cobrando, o sea, me está costando $20, $1 de utilidad, así que el price to earn es 20. claro. Claro, pero ahí, Nico, eso es en teoría, porque si vemos, ponte tú el price to earning de una acción que en los últimos 10 años el price to earning ha sido 15 y hoy día está en 8, tú decías, voy a comprar, pero capaz que esté entrando en puras malas decisiones y quiebre, y en realidad el price to earning se va a ir a cero. Entonces, por eso es importante entender que, entre comillas, esto te indica si está caro o barato. Ahora,
con índices, como con ETF, puede ser una mejor medida porque es muy difícil que los ETFs quiebren, porque es difícil que quiebre una industria. Entonces, de repente puede ser incluso hasta más valioso con los ETF. Ahora sí, Ahora, entremos, sí, Nico, pues de lleno en... eso se llama la trampa del valor, que es, ¿Ya? que es comprar cosas excesivamente baratas. O sea, decir, ah, mira, este está a 1. Entonces, claro, está súper barato, pero está tan barato está muy barato porque es demasiado malo. Entonces, Claro. por ahí los analistas hay una cifra del 10 que dicen, mira, bajo 10, price to earning bajo 10, en realidad es la Es trampa del quiebra. valor. No es quiebra, pero es trampa del valor. Es como que te estáis comprando una Claro. cuestión que está muy barata y que probablemente va a Porque estar es barata mala. toda su vida y vaya a estar ahí Claro. esperando que esta cuestión crezca cuando nunca va a crecer, porque no tiene capacidad de crecer, cuando está bajo 10. Entonces, generalmente los inversionistas intentan buscar price to earning que estén sobre 10 y ojalá bajo el promedio del mercado, el price to earning del mercado. Y ahí por ahí Ya. irse moviendo, buscando algunas acciones que permitan, como decía que después lo vamos a mencionar, ¿cierto? Este inversionista muy famoso, intentar buscar opciones de compra que estén muy baratas para poder mantenerlas y disfrutar después cuando esto suba. Ya. Dale, pues, profe, Eh, ya, ¿cómo afrontamos el price to earning? bueno, ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, lo primero es entender que el price to earning es variable a través del tiempo y variable a través de las acciones. Es decir, tú te vas a encontrar en un solo momento del tiempo, vas a encontrar que las 8.000 y tantas acciones que hay en el mercado norteamericano y las no sé cuántas miles que hay o miles de millones o cientos de millones que hay a través del mundo, cambia. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, toda acción que se transe en un mercado y que por tanto tenga precio, tiene price to earning. Todas tienen price to earning. ¿Ya? Basta con que tenga precio. Tiene que tener precio de cierre para que tenga price to earning. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A través del tiempo también varían. O sea, una acción puede tener un price to earning hoy día de 10, mañana puede ser 20, 30, 40, 5, 0, incluso negativo. ¿Ya? Claro, porque va a ir variando su precio en la bolsa y trimestralmente va a entregar resultados nuevos. Exactamente, va cambiando. Lo único que no cambia tanto es la cantidad de acciones emitidas, pero sí cambia el Claro. precio de la acción y sí cambia la utilidad. Entonces el price to earning sí cambia. ¿Ok? Y además de eso, entonces lo que hacen primero los economistas, más economistas y los gerentes de portafolio, es primero hacerse la pregunta de, entre comillas, ¿qué tan caro está el mercado? O sea, ¿en qué cancha estoy jugando hoy día? ¿Estoy jugando en un mercado que está excesivamente caro o en un mercado que está excesivamente barato? Porque se suele asociar que mercados excesivamente caros son antesalas de cambios de tendencia alcista a tendencia bajista. Porque cuando el mercado se vuelve muy caro, se tiende a ajustar y hacer capitulaciones de mercado, que es básicamente los inversionistas institucionales dicen, el mercado está muy caro, eso significa que hay muchas acciones con un price to earning muy caro, entonces los inversionistas institucionales comienzan a distribuir, que es empezar a vender sus posiciones para recoger la utilidad, venderlo a un precio alto. Y luego de una gran distribución viene una capitulación, que es cuando se asusta el resto de los inversionistas y comienzan a, ¿cómo se llama? Comienza a caer el mercado. Entonces, generalmente cuando los mercados se hacen muy caros, tienden, esto es Se cíclico, ajustan, se se ajustan, claro. reverten a la media. El price to earning se vuelve muy caro, se va a volver, entonces es más probable que el price to earning comience a bajar. Y la forma de bajar es que el precio baje. Y viceversa. Si el mercado está muy bajo, lo más probable es que los inversionistas institucionales, que son los que generalmente mueven el mercado, van a salir a comprar, van a empezar a comprar y al este ejercicio de ir comprando, van a empezar a hacer que el precio empiece a subir, el resto de los inversionistas retail se empiezan a meter detrás de los institucionales y eso hace entonces que se armen estas tendencias alcistas que a todos nos gustan. Em, veamos lo que está pasando hoy día. ¿Cómo lo hacemos, Carlos? Yo lo que haría es ver cómo está la bolsa norteamericana en función de su historia, cómo está hoy día,
entender también a qué se debe, porque es un cociente, pues está el precio y están los resultados. Entonces, ¿qué pasa con el price to earnings si se presentan buenos resultados o malos resultados? Entonces hay que ir viendo, no es solo mirar el price to earning en sí, también hay que meterse una derivada más allá y analizar un poco más. Sí. Bueno, actualmente el price to earning en promedio está entre 21 y $23. ¿Qué significa en el mercado norteamericano? ¿Qué significa eso? Significa que en promedio, o sea, si tú tomaras todos los price to earning de las 8.000 y tantas acciones, en promedio vas a encontrar que es entre 21 y 23, podamos decir $22. ¿Qué significa $22? Significa que en promedio, si tú quieres invertir en cualquier acción de Norteamérica, te cuestan $22 ser dueño de $1 de utilidad. Ahora, ojo, esto es promedio y hay que tener cuidado porque los promedios son engañosos. Hay momentos en los mercados en donde el promedio es súper representativo porque todas las acciones están aglutinadas en ese promedio y hay otras veces que los promedios son súper engañosos, que generalmente cuando hay aumento de volatilidades, por ejemplo, en una crisis, cuando pasó este tema del COVID, cuando se dispara el VIX, que es este indicador de volatilidad, los price to earnings se dispersan, es decir, el promedio no te sirve de nada. Vas a encontrar acciones que son miles negativos y otros miles positivos, que es cualquier cosa. ¿Ya? Claro. Hoy día está eso. Ahora, si nosotros nos vamos como a compararla con otros momentos de la economía cercanos y nos vamos precisamente a lo que pasó en el, la crisis del 2008, vamos a ver que en esa época, más o menos 2008-2009, el price to earning como récord llegó a $122 en junio del 2009. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó ahí fue que, como decía Carlos, eh, el precio cayó tanto después de una crisis, ¿cierto? Las utilidades se mantienen más estáticas, el precio cae muchísimo, ¿cierto? Perdón, al revés. Las utilidades caen muchísimo después de esta crisis, los precios no caen a la misma velocidad y eso hace entonces que el price to earning llegara a un techo histórico de 122, que es que no sé, yo mirando acá los gráficos que me entregó Carlos, a una página súper interesante, es como el precio más alto de la historia de Estados Unidos, que es el máximo de 122. Claro, Después, si nos vamos a eventos más recientes, como en octubre del 2020, que fue en plena recuperación del mercado, cuando estábamos metiendo los estímulos monetarios, etcétera, el price to earning el price to earning de Estados Unidos promedio llegó a 33.28, que es cuando la bolsa claro. estuvo más cara. Y hoy día estamos marcando, según este gráfico, 22,5. Digo, es súper interesante lo que pasa en noviembre, diciembre del 2020 con el price to earning que alcanza números cercanos a 40, pero yo estoy viendo el precio de la bolsa y en esa fecha, diciembre del 2020, estaba más o menos en 3.500, 3.600 y llegó a 4.008. O sea, estaba en price to earning súper altos y la bolsa siguió subiendo. Por eso te digo que no basta solamente con ver el price to earning, sino que hay que analizar. ¿Y qué es lo que uno analiza ahí? Po? Es efectivamente cómo después del coronavirus, los primeros trimestres del 2020, las empresas deben haber mostrado resultados pésimos, ¿ya? Mientras que en el mercado había estímulo monetario y fiscal que hacía que los inversionistas fueran a comprar bolsa. Entonces, las empresas mostraron resultados más bajos, los resultados van en el cociente, en la parte de abajo, son el denominador, Exacto, y el precio iba subiendo porque había mucho estímulo monetario. Entonces, el numerador, que es la parte de arriba de la división, iba subiendo. exacto. Y eso hizo que el price to earning subiera mucho. Ajá, Pero la bolsa siguió subiendo. ¿Por qué? Porque después las empresas, con todos estos estímulos en el mercado, empezaron a mostrar súper buenos resultados. El precio siguió subiendo, pero no tanto como los resultados mostrados por la empresa. Entonces el price to earning se comenzó a ajustar. No porque la bolsa estuviera cayendo, sino porque los resultados crecían más
la tasa de crecimiento era mayor que, que el crecimiento de los precios de las bolsas. Y eso es súper interesante entenderlo. Claro. Sí, exactamente. Es decir, esta es una herramienta que se tiene que complementar con más herramientas, ¿ya? Lo primero es entender de que una bolsa, una bolsa, eh, una bolsa barata, es decir, cuando el price to earning está bajo, hay menos riesgo de equivocarme. O sea, lo más probable es que el price to earning, si está bajo, al revertir a la media, comienza a subir. Para que comience a subir, la forma es que el precio comienza a subir, o sea, que los inversionistas vayan a demandar acciones, vayan a comprar acciones y hagan que el precio vaya a subir. Y otra forma también de hacerlo subir es que baje la utilidad de la empresa. Entonces tenemos que interpretar si está bajo el price to earning, ¿por qué está bajo? ¿Ya? O sea, Claro. si está bajo porque las utilidades de las empresas están cayendo, porque las tasas de interés están subiendo, porque la economía se está viendo resentida, producto de que, no sé, hay una política monetaria contractiva, producto de la inflación, no es que sea súper buen negocio entrar a comprar a price to earning bajo, porque si entras a comprar a price to earning bajo, puede ser que estés entrando a comprar en un momento de alto riesgo de la economía. Y por comprar algo barato, terminas perdiendo mucho más dinero. Ahora, donde sí sirve el price to earning es como alerta, entre comillas, al revés, cuando está muy alto el price to earning, es una buena alerta para que tú entiendas en qué minuto estás entrando a invertir. Entonces, si tú estás entrando a invertir en un mercado que tiene un price to earning de 33, que fue el peak en el 2020, o de 40, o de 60, o de 100, que se ha visto en otros momentos, tú deberías entender primero que estás entrando a comprar algo que en otros momentos ha estado mucho más barato. Eso no significa que no tengas que entrar, sino que, como dice Carlos, hay que hacer una segunda derivada. La segunda derivada, entonces, es preguntarte por qué está caro. Y nuevamente Claro. hay que mirar qué está pasando con el lado de los precios. Tal vez está caro porque los precios se están subiendo y las utilidades de las empresas se están manteniendo. Y en ese escenario no hay que entrar, porque obviamente estás entrando en un momento en donde la bolsa está excesivamente cara, porque los precios están subiendo y las utilidades se están manteniendo. Entonces no hay una justificación que haga que los precios suban. Están subiendo por el solo hecho que los inversionistas están desaforados, ¿cierto? Comprando. Sin embargo, si que el price to earning sube porque los precios, eh, no sé, po, como decía Carlos, están subiendo los precios más rápido, pero también están subiendo las utilidades, tal vez más lento, entonces puede ser que no sea tan mala idea entrar a invertir aun cuando esté caro, siempre y cuando las utilidades al menos vayan aumentando. Sí, según yo, Nico, es súper importante entender el contexto económico de la bolsa. O sea, ya, el price to earning te da una medida, pero complementala con qué está viviendo la bolsa. En noviembre del 2020 tú decías ya el price to earning es caro, claro, pero lo único que está haciendo la Reserva Federal es controlar estímulos, o sea, es mandar estímulo a la economía y no habían problemas de inflación hasta ese momento. Entonces no habían señales de, oye, hay que parar el estímulo, no habían señales así como, claro, uno es siempre general después de la guerra, pero hay que entender el contexto. ¿Sí? Hoy día ponte que el price to earning no está tan alto. O sea, ahí te quiero preguntar, pero hoy día podríamos decir que el price to earning no está tan alto, pero ¿en qué contexto macroeconómico estamos? Estamos con, por ejemplo, una curva de tipo invertida, lo hemos hablado en otro episodio, estamos con una inflación subyacente que no imputa alimentos ni energía, que está sin poder controlarse, estamos con un riesgo de recesión súper alto, entonces, esto no lo hemos dicho, pero una bolsa, las acciones de una bolsa, de una economía, tienen una correlación súper directa con el crecimiento económico. En general, si hay crecimiento económico, a la bolsa le va bien. Y viceversa, si a la economía no le va bien, a la bolsa tampoco le debería ir bien. Entonces, si hay un riesgo alto de recesión,
por mucho que el price to earning te esté indicando que el promedio no está tan alto, hay que tener hay que entender que hay harto riesgo igual. ¿Ya? O sea, es como al final y volvemos a lo mismo, de diversifica, porque a pesar de que hay un buen price to earning, hay alto riesgo, entonces no tengáis todo tu dinero en acciones, ¿ya? Entonces, Nico, te pregunto, no sé si pudiste calcularlo por ahí, ¿cuál era el promedio de los últimos 10 años del price to earning de la bolsa norteamericana? Sí, antes de eso, en el fondo, la Dale. forma de ocupar esta herramienta del price to earning de la bolsa es para preguntarse qué porcentaje de todas tus inversiones va a estar en renta variable. Esa es como la gran pregunta que podría resolver este tipo de análisis, ¿ya? No te permite resolver en qué vas a invertir, pero sí te puede decir, mira, voy a tener un 40%, un 30% o un 80%, ¿ya? Generalmente uno debiese o debiésemos tratar de, eh, tratar de preferir momentos de la economía en donde, como decía Carlos, estuviésemos más cercanos al promedio histórico, porque esos son los momentos, los promedios, son los momentos más seguros de la economía. Si estamos en momentos que están muy por bajo el histórico, probablemente vamos a estar cometiendo un error, ya les decía, ¿cierto? Porque estamos comprando cosas que están baratas, pero tal vez están baratas porque las utilidades de las empresas están en el suelo, en promedio. Y si está demasiado alto, puede ser que la bolsa esté demasiado sobrecalentada. Y por tanto vamos a entrar a comprar caro y vamos a exponernos a que los precios corrijan. Ahora, ¿dónde está el promedio? Si uno, aquí depende de la ventana de datos, ¿cierto? Si pensamos más o menos como del 2000, el promedio estaría cercano a los 20. O sea, Ya. hoy día estamos muy cercanos al promedio, lo cual es una buena noticia. Si nosotros esto lo llevamos al 2000, por ejemplo, 2017, en el Del 2017 a la fecha. claro, del 2017 a la fecha, los promedios podrían estar incluso entre 24 y 25. O Ok, sea, si tomamos ventana más chica, podríamos decir hoy día que la bolsa está por bajo la media móvil de los últimos, 3 años, de los últimos, 4, 5, de los últimos 5 años. claro. Em, Y ahí es donde viene la segunda derivada, pues, Nico. Exactamente, pues entonces, una vez que ya tomamos la decisión, tenemos que ahora decir, bueno, ¿y qué vamos a comprar? Porque si te vas ahora al mercado o a un ETF primero, veámoslo por ETF, después nos podemos ir a las acciones. Déjame sacar el dato exacto del 2017 hasta ahora. Para no, 24. 24 es el dato exacto. ¿Mm? Y hoy día estamos a 23. El último dato que está publicado en marzo de este año, para todo el Sí, mercado. incluso si yo miré el ETF, el BOO, y tiene un price to earning de 20 hoy día. Claro, entonces estamos en el fondo de los últimos 5 años, o sea, desde el 2017 hasta ahora, estamos más bajos. Y si vemos una ventana más pequeña, de lo último, de la media móvil de lo último, del 2000, del 2019, a la fecha, déjame aquí que es- está en 25. O sea, 25 sería una ventana aún más pequeña del 2019 hasta ahora. Claro. Entonces, en promedio, o sea, en conclusión, estamos un poco por bajo la media histórica de los últimos 4 o 5 años. Eso podría ser un buen argumento a favor de tener renta variable. Podríamos decir que, dado que el mercado está, entre comillas, un poco más por debajo el valor histórico, podría ser apropiado tener algún porcentaje de renta variable. Sin embargo, hay que complementarlo, y yo estoy de acuerdo contigo acá, con otros factores que están ocurriendo, porque tal vez está barato, o sea, puede ser que esté barato, pero por otro lado hay riesgos macroeconómicos
que habría que sopesar. Y a mí en lo personal no me convence utilizar esta herramienta hoy día como para poder tomar 30, 40 o 50% de posición en renta variable, hoy día, como están las cosas. Sí, o sea, ahí es donde tenemos que complementar desde la macro y ahí es donde entra el otro indicador que era la sorpresa, porque sí, efectivamente, como tú dijiste, Nico, el price to earning actual está bajo el price to earning de los últimos 5 años, de los últimos 3 años y está en línea con el promedio histórico, pero no deberíamos tomar la decisión solo por este indicador. Hay un indicador que se llama el indicador de Buffett o de Warren Buffett, ¿ya? Que es parecido al price to earning, pero no igual, ¿ya? Y lo voy a... Después les vamos a dejar ahí los links, ¿ya? Para que lo vean ustedes. El indicador de Buffett lo que hace es que calcula cuál es el precio del mercado de acciones de Estados Unidos y lo divide por el PIB anualizado, es decir, el crecimiento económico, lo que produce una economía en un año, ¿ya? Entonces es un poco diferente, porque sí, toma el valor de la acción, el precio de las acciones, pero no lo divide por la utilidad que generan las acciones, la divide por el tamaño de la economía. ¿Sí? Es diferente, no es lo mismo. Obviamente pueden tener algún tipo de correlación. ¿Cuál es la diferencia más importante? Y para mí, que tiene como, donde le agrega valor, es que lo está tomando en función de la economía. Y en realidad, si uno ve el rendimiento histórico de la bolsa, hay una correlación súper importante con la economía. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿dónde está el indicador hoy día? Hoy día está casi una desviación estándar sobre el promedio histórico, si es que comparamos el valor del mercado en precio dividido la producción de la economía norteamericana, ¿ya? Está una desviación de estándar más arriba, lo que se traduce más o menos en un 29% sobre el promedio histórico. ¿Me queréis complementar en algo, Nico? Sí, efectivamente, lo que estamos viviendo hoy día es que venimos de un episodio que vivimos acá, estoy viendo el gráfico, en el pic del 2021, cuando la bolsa, antes de que la bolsa comenzara a corregir, Claro. este indicador llegó a 2,1. 2,1 veces el histórico. O sea, ¿qué significa eso? Significa que si tú tomas el valor total del mercado accionario y lo divides por el PIB, te va diciendo más o menos qué tan, entre comillas, cuál es el tamaño respecto de la bolsa respecto a la economía completa. Entonces, obviamente que mientras más grande es este indicador, más sospecha de sobrevaloración, porque es como decir, bueno, esta cuestión crece, crece, crece la bolsa, el precio, ¿cierto? De toda la bolsa crece, 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 pero la economía no está creciendo a la misma velocidad. Entonces, ¿no será que los inversionistas se están empezando a volver ambiciosos y están comprando cosas que en realidad no están respaldadas por un crecimiento en el valor económico? Ese es como el issue de este indicador. Ahora, este indicador por sí solo no es interesante, pero sí es muy interesante cuando lo comparas a lo largo de su historia. Y ahí está el indicador de Warren Buffett, que es lo que les decía Carlos. Si lo comparamos a lo largo de la historia, hoy día estamos 0,9% de desviación estándar sobre el promedio histórico. Ahora, 0,9 veces. 0,9 desviaciones estándar. 0,9 desviaciones estándar, claro. Claro. Ahora, ese valor es difícil de procesar, pero en el caso cuando estábamos en el pic, después de la pandemia, en el pic de valorización de mercado, o sea, bien arriba, antes de que comenzara a recapitular, a cambiar la tendencia a una tendencia bajista, estuvimos 2 veces, el doble, el doble. Y hoy día, yo creo que estamos hoy día en un tramo que está muy en línea con lo que estábamos hablando antes del price to earning histórico. O sea, estamos en un momento, obviamente estamos por sobre la valorización histórica, pero tampoco estamos en rango, según este indicador, de sobrevaloración. Estamos casi entrando en sobrevaloración, pero no estamos en sobrevaloración. Y eso está acompañado también
con lo que tú hablabas antes de empezar a grabar, de que últimamente los últimos resultados de las empresas han sido favorables, así que probablemente este indicador no crezca demasiado todavía. Además, hay todavía un fantasma, ¿cierto?, de recesión que anda dando vuelta. Todavía hay muchos inversionistas que están esperando que la inflación, como dices tú, comience a remitir de verdad, la core, y eso hace entonces que los precios tampoco crezcan tan rápido en la bolsa, los resultados están mejorando, y eso hace entonces que el price to earnings se mantenga todavía en niveles bajos. Claro, ahora igual si uno lo mira desde el punto de vista del crecimiento de la economía norteamericana, yo estoy mirando acá el PIB trimestral, y el PIB trimestral está creciendo cada vez como más despacio, ¿ya? Eh, y se espera más o menos que esté como en línea a la producción actual, entonces, pero supongamos que cae el PIB. Si el PIB cae, que con riesgo de recesión puede pasar, en este indicador de Buffett, como el PIB del país está en el denominador, en la parte de abajo, si cae el PIB, va a crecer el indicador y es muy probable que la bolsa se ajuste para no subir tantas más desviaciones estándar del promedio. Entonces yo creo que por ahí está el riesgo, desde la macroeconomía, que es lo que venimos hablando hace tiempo, que es los indicadores macroeconómicos de la bolsa norteamericana hoy día están con alto riesgo. Tenemos nuevamente una inflación subyacente que no se controla, que la inflación normal está remitiendo, pero cuando sacamos energía y alimentos, arriba se quedó plana y no está bajando claramente. Si vemos la curva de tasas de interés a diferentes plazos, está súper invertida, lo que ha sido un buen Predictor. ¿cómo se dice?, predictor de recesiones. Entonces, tuvimos este tema de las crisis bancarias, hace poquito quebró otro banco, entonces como a mí lo que me pasa, bueno, las tasas de interés están en niveles altos que no veíamos hace tiempo. Si las tasas de interés están altas, el dinero cuesta más caro y por lo tanto hay más riesgo de que ocurran cosas que no estamos viendo, por ejemplo, las quiebras de los bancos. Entonces, el price to earning actual, en comparación al price to earning histórico o de los últimos 5 años, está más bajo, es verdad. Pero si vamos al indicador de Buffett, que compara el precio de la bolsa versus lo que produce la economía norteamericana, está una desviación estándar por encima del promedio, por lo tanto no podríamos decir que está carísima, pero no está barata en función de este indicador. Está casi Y además, si lo uno. combinamos con esto termino, Nico, si lo combinamos con esto de que la inflación está alta, de que las tasas de interés están altas, del riesgo de los bancos y otros riesgos que no podemos ver porque es muy difícil, con el tema de la inversión de la curva de tipo, eso hace que la probabilidad de recesión hoy día para Estados Unidos sea alta, y si hay recesión, la bolsa obviamente que puede caer, ¿ya? Sí. No sé si estáis de acuerdo con lo que dije, Sí, Nico. sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hemos estado en momentos, en este indicador de Warren Buffett, mucho más arriba, pero los momentos que hemos estado mucho más arriba fue para la burbuja de las .com, que llegamos a 2. Claro. Y para el pic, ¿cierto?, después del COVID en el 2021. Y hoy día estamos en un escenario que, complementando con todo lo que tú dijiste, yo diría que debiésemos tener cuidado con tener demasiada exposición en renta variable, porque lo que puede pasar es que nos podemos estar exponiendo a invertir en un momento de sobrevaloración y por lo tanto eso significa entrar a invertir caro y después tener que asumir las pérdidas, o sea, las caídas de precio. Nico, de hecho, en función de lo que decís tú, mirando el gráfico, si uno lo mira con la crisis subprime, el 2007 más o menos, el indicador de Buffett estaba al 0,5, ahora estamos al 0,9, o sea, estamos más altos que antes de la crisis subprime. Ahora, son momentos diferentes y obviamente antes de la crisis subprime no existían los estímulos monetarios ni fiscales, sobre todo monetarios, que hoy día existen por el el QE. El Lo voy a QE, decir tú, Nico, porque quantitative easing, casi me... Claro, el ¿ya? QE. Entonces, Y de hecho, ¿cómo mira, se llama? qué bonito ese, yo no lo había visto así, pero si tú
miráis el gráfico desde que empieza el quantitative easing, que empieza después de la, De la de la subprime. subprime para recuperar la economía, se ve una tendencia alcista al indicador este Sí, de po, Warren Buffett así, pero monstruoso. Y ahí se brígido. ve cómo este hiperestímulo monetario, que es imprimir dólares y meterlos a la economía, ha hecho que Sube el precio. sube el precio de la Sube el bolsa, precio de pero no pero, aumenta el crecimiento claro, económico. claro, sube el precio de la bolsa como artificialmente al Claro, final. porque no aumenta ¿Cachai? el crecimiento económico a la misma velocidad. Claro. Está No, buenísimo. increíble. Está buenísimo. Oye, y para Bacán. terminar, demos recomendaciones. Imaginémonos ya 20 o 30% del porcentaje en renta variable. Diversificar, claro. ¿Cómo, cómo ocupar el price to earning ahora para escoger ETFs? Ya, porque esto también sirve para acciones, pero veámoslo ahora para ETF. No, ETF, claro, sí, no, ¿cómo? A ver, ya, entender, por ejemplo, que si tú vayas a elegir un ETF, si tú eliges el mercado hoy día, o sea, eliges un ETF que replica la bolsa, ese price to earning debería estar en torno al 20 y entender que ese 20 está relativamente cercano al promedio histórico y más bajo que el price to earning de los últimos 5 años, ¿ya? Después, si tú quieres elegir un ETF sectorial, por ejemplo, te voy a inventar empresas tecnológicas de Estados Unidos, empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos, empresas de aerolíneas de Estados Unidos, bancos de Estados Unidos, podrías ver que el price to earning quizá probablemente en las tecnológicas esté más alto y probablemente en alguna otra industria esté más bajo. De repente, quizá hoy día ir a ETFs de price to earning, que hoy día están con price to earning más bajos, quizá puede ser una buena opción para diversificar. No sé si opináis lo mismo, pero Sí, o sea, lo que trataríamos de ver o buscar son ETFs que estuviesen con un price to earning sobre 10 y bajo el promedio del mercado que hoy día es 23. 23. Entonces ahí habría que ir al mercado a buscar ETFs que estuviesen en ese margen. Y después yo trataría de buscar algunos ETF de industria anticíclica, es decir, ya, a ver, eso me que gustó. cayeran, que frente a una recesión cayeran menos, y ahí iría como a los de energía, iría a Ya, los ETFs de consumer staples, que es como los consumos recurrentes. cíclico, claro. s- Ya. eh, Ese es como el ma- retail, más ponte. que, El retail es, no, no, más que cíclicos, ¿no? sino que son consumos recurrentes, es como la pasta de dientes, Ah, ok, ok. ¿ah? Eh, los farmacéuticos. ¿Ya? Yo diría que son como esos tres de salud, son esos tres los sectores que podrían comportarse mejor frente a una potencial recesión. Agua también, ponte. Empresas que distribuyan el agua en Estados Y Unidos. utilities, sí, tenéis toda la Ya. razón también. Empresas utilities que se llaman, como las, digamos, eh, empresas utilities. Nosotros en clase decimos siempre utility, pero es como de servicios básicos, eso. Empresas de servicios básicos. Ya. ¿Cómo verlo? Si ustedes se van a la página etf.com y van a buscar el screener, que es como el filtro, ahí se meten a una parte donde se llama análisis y ahí aparece una P barra E. Una P slash E. Y ese es el famoso price to earning. Y ahí ustedes pueden, eh, digamos, filtrar, ¿no? Y empezar a buscar estos price to earning que estén, ojalá, como les decía yo, sobre 10 para no caer en la trampa del valor, pero que no sean más que el promedio del mercado. Buscando esos Eso, sectores. profe, Eso sería. estamos. Bueno, y acuérdense de diversificar. Súper importante tener un portafolio que se pueda hacer con ETF, que tenga diferentes activos, poder tener una propiedad, un poco en criptomonedas, un tanto en oro, en renta fija de corto y de largo plazo. Es súper importante porque no sabemos realmente lo que va a pasar, sino que obviamente podemos hacer un análisis para poder aumentar nuestras probabilidades de éxito, pero en ningún caso vamos a tener certeza. Esa es la importancia de diversificar. Así que no se olviden de que todo esto que les estamos diciendo es parte de un portafolio bien diversificado. Eso sería.
el episodio de hoy. Así que vaya, tome cuaderno, tome lápiz, tome apunte, váyase a la descripción en Spotify, ahí les vamos a dejar los links para que se meta también a aprender. Y nos vemos la otra semana en otro episodio más de este podcast de inversiones llamado Inversapiens. Vale, Nos vemos, chao. un abrazo.